Ahí me escuchan. Bueno, primeramente le quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que me concede de hacer uso de su santa palabra. Ya tenía mucho tiempo que Adriana me había comentado que quería que participara en un Zoom. A mí me encanta hacerlo, siempre tengo la disposición de hacerlo porque me gusta hablar de Dios, me gusta expresar lo que siento, lo que tiene mi corazón. Sé que el Señor me ha dado ese privilegio. Creo yo, muchas personas dicen que desde toda la vida tengo ese don, el don de la palabra. Cuando mis padres, para que sepan un poquito de nosotros, mis padres son misioneros cristianos, son médicos misioneros, los dos. Mi mamá es cubana, mi papá es mexicano y nosotros durante toda nuestra vida, mis tres hermanos y yo, crecimos en la parte de atrás de la iglesia, porque la iglesia era nuestra casa toda la vida. Los tres tenemos nombres judíos mesiánicos, somos judíos mesiánicos de religión, creemos en Jesucristo como nuestro amado Salvador, pero también observamos los 10 mandamientos, tratamos de guardar los 10 mandamientos y de seguir las ordenanzas de Jesucristo. Cuando cuando yo estaba pequeña, mi papá desde siempre dijo que yo tenía que estudiar derecho, a mi otro hermano le dijo que tenía que estudiar algo de construcción y al otro le dijo que era muy bueno con los números y que tenía que estudiar contabilidad o algo referente a los números. Y al pasar de los años, desde pequeños siempre nos inculcaron eso, a cada uno en su propio diferente ramo, y eso somos. Los tres, yo estudié Derecho, mi otro hermano Contabilidad y el otro hermano mío Construcción y manejo de propiedades. Entonces, pues a lo que venimos a hablar aquí, a lo que yo vengo a traerles es, yo preparé una pequeña charla. Ok, ya. Eso. Ok, ahí está. Ok, antes que nada le pediría a Lidia que tenga una oración para que Dios me ayude y guíe mis palabras en el mensaje, en la charla, en la enseñanza. Ok, ¿ya? ¿Me oye? Ok. Oh Dios, bendito Señor, Padre Santo, nos ponemos en tu presencia hoy, Señor, Dios mío, para tener esta clase, este Zoom, Señor, con tu hija, Señor, que tú estás usando, Señor, para que nos traiga una palabra, Señor, Dios mío, usa sus labios grandemente, Señor, que esa palabra sea palabra que venga de ti, Señor, abre nuestros corazones, dispónenos, Señor, danos un carácter enseñable, Señor, que podamos aprender y atesorar estas enseñanzas en nuestros corazones, Señor, y que igual ellas, Señor, tú la uses grandemente, Señor, llevando tu palabra, enseñando tu palabra, Señor, y ayudándonos, Señor, a entender cuántas cosas que de pronto, de una u otra forma, no hemos entendido, oh Señor. Oh Padre Santo, te damos gracias por tu amor, por tus bendiciones, por tu misericordia, Señor. Gracias te damos, oh Padre, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. El tema de esta tarde o la charla de esta tarde es la importancia de saber hablar. Muchas veces nosotros, bueno, desde pequeños nos enseñan nuestros padres a hablar, a expresarnos, a decir, pero hay una manera y una técnica que Jesucristo nos dejó que dice, sea en Mateo 5:37 dice, sea vuestro hablar sí, sí o no, no. Lo que es más de esto, de mal procede. Vamos a volverlo a leer. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Lo que es más de esto, de mal procede. ¿Qué queremos decir con esta palabra tan importante que Jesucristo nos dijo en San Mateo? Pues quiere decir que tenemos que tener cuidado al hablar, al expresarnos, al saber decir lo que tenemos que comentar, porque muchas veces, como decimos, a alguien le ponemos un poquito de nuestra propia idea, de nuestra propia palabra, inventamos, exageramos o tal, y llegamos a caer en exageraciones y hasta cierto punto en mentira, porque no sabemos los detalles de las circunstancias de las que estamos hablando a bien de lo que estamos hablando.
Entonces, dice aquí, los objetivos de la charla es aprender a exteriorizar los pensamientos, técnicas para poder hablar mejor y aprender que para poder hablar, primero hay que saber escuchar, porque el hablar bien nos ayuda a ser exitosos. Estos son los objetivos de la charla de esta tarde, no va a ser larga. A mí no me gustan cuando fui a la escuela de teología, el maestro decía que uno debe de dejar a la audiencia con ganas de más, con ganas de buscar, de tener más inquietud sobre la palabra de Dios. Entonces aquí vemos nosotros que tenemos que aprender a exteriorizar nuestros pensamientos. Muchas veces no sabemos cómo expresarnos, creemos que lo hacemos de la mejor manera, pero no es la manera correcta. Por eso en la universidad, en la escuela de leyes, cuando uno examina a nuestro testigo, a nuestro experto, uno le tiene que hacer preguntas que sean más difíciles, que no sean respuestas de sí y de no. ¿Por qué? Porque por lo general cuando la persona contesta preguntas que no son sí o no, va a caer en algún error y ahí es donde entra la defensa o el abogado defensor o el abogado del acusado a poder entrarse y meterse en el error de la persona. Por ejemplo, un ejemplo, si yo le digo, ¿es verdad que tu nombre es Penny Domínguez? Sí. Esa es una respuesta de sí o no, que muy poco se deben de usar cuando estás examinando a tu testigo. Debes de preguntarle, por favor, danos tu nombre. Entonces ya la persona va a decir, bueno, mi nombre es Penny Domínguez y así. Las preguntas y las preguntas que llevan más respuesta de sí y no son las mejores, porque así de esa manera puedes caer en algún error y tú, la persona que estás entrevistando también. ¿Qué es el hablar? El hablar es articular sonidos y palabras para expresar y comunicarse, mantener una conversación u asunto o tema de interés. Precisamente lo que estamos haciendo en esta tarde. El valor de ser un orador. En el mundo moderno exige gente que se comunique con mayor precisión y claridad. Solo aquellos que son capaces de hacerlos tienen todo el éxito a su favor. Puedes ser muy inteligente, sabio y hasta un genio, pero si no sabes hablar, serás menos que un 0 a la izquierda, porque yo puedo tener las mejores palabras, yo puedo tener las mejores ideas, pero ¿qué pasa si no las sé expresar y nadie las entiende? De nada sirve. Entonces, la realidad de hoy. En la actualidad, la mayoría de las personas habla demasiado, pero dicen muy poco. Una cosa es hablar bonito o tener una buena labia y otra muy diferente es saber comunicarse con claridad y asertivismo para ser entendido. ¿Cómo? Muchas veces decimos mucho, las personas somos dadas a hablar más de lo que nos preguntan, a expresar más de lo que nosotros sentimos. Por ejemplo, si alguien te pregunta, ¿tienes algo de cenar o hiciste cena? Y uno le dice, no, pero te hago. Eso ya es hablar de más. O ellos te están preguntando, ¿hiciste de cenar sí o no? Entonces ya tú dices, no, no hice cena, no tengo cena, o sí tengo cena. Entonces eso es lo que nosotros debemos de hacer y aprender a hablar. ¿Cómo podemos hablar? Tenemos 2 oídos por lo mismo para poder oír bien y hablar mejor. Una persona que es muda, por lo general es sorda. ¿Por qué? Porque no sabe cómo oír las palabras, no sabe cómo cómo captar los sonidos, por eso es una persona muda. Por lo general, no puede ser nada más sordo o mudo, por lo general van siempre los 2 sentidos de la mano, que eres sordo, mudo. Bajo la influencia del miedo. Cuando se habla acerca por ejemplo, lo que más miedo le tiene la gente es a pararse frente a un público grande. Es el pánico escénico, es el miedo más grande que el 90% de las personas tienen. Gracias a Dios y a nosotros no tuvimos ese miedo porque desde muy pequeños estamos en el escenario de la iglesia,
cantando, diciendo poesías. Mi papá nos hacía memorizar poesías a nosotros desde muy tierna edad y yo competía en la iglesia con poesías, porque a mí me gusta, Dios me ha regalado el privilegio de tener una muy buena memoria y tengo una memoria que me acuerdo mucho de las cosas y memorizo fácilmente. Y mi papá nos enseñó técnicas de memorizar y de asimilar las palabras con unas palabras grandes. Por ejemplo, si estamos hablando de memorizar la tabla periódica, mi papá nos decía las primeras dos letras y nos relacionaba con otra cosa para que nosotros pudiéramos, al recordarnos y al preguntarnos sobre la tabla periódica, esas palabras, el principio de esas palabras. Entonces era mucho más fácil memorizar. Es importante para darnos a entender, para tener éxito, para expresarnos, para que nos entiendan, para poder ser usados en la prédica, en la dirección y otros cargos en nuestra iglesia, trabajo, comunidad y también principalmente en nuestro hogar. Cuando yo estaba pequeña, en la iglesia se predicaba que primero era la iglesia, después la familia y después, primero era la iglesia, la familia y el trabajo. Conforme fueron pasando los tiempos, fueron cambiando las prédicas y después era la familia, la iglesia y el trabajo. Van cambiando los tiempos, el Espíritu Santo hace diferentes manifestaciones en distintos hombres y en distintas épocas y le va guiando a las personas a ser mejores cada día. ¿Por qué es tan importante nosotros como mujeres, como cristianas, saber hablar? Porque es fundamental dar un buen testimonio. Dice que aún el necio cuando calla es contado como sabio. Y muchas veces nosotros hablamos de más sin querer. Dice que alrededor de 15,000 frases, de 15,000 palabras habla una persona al día. 15,000 palabras. Entonces, cuando una persona vive sola, necesita desahogarse. Entonces, este medio como el Zoom es muy importante, el teléfono, para poder decirle a las personas, para que se desahoguen las personas y puedan hablar. Por eso es que cuando una persona pasa todo el día sola y llega el esposo, los hijos, se ponen a hablar y hablar y hablar y hablar, porque es algo natural del cuerpo expresar de 15,000 a 20,000 palabras al día. Entonces, tenemos que hablar y principalmente hablar con Dios. Tenemos que tener una estrecha comunión con Dios. Una persona que se levanta en la mañana y no dobla sus rodillas antes de salir de la casa, no extiende sus manos, no habla, no le dice a Dios nada, es muy difícil que pueda tener un día productivo, porque uno necesita tener una estrecha comunicación con Dios. Dios es nuestro amigo, Jesucristo es nuestro hermano, nuestro abogado, nuestro maestro, nuestro doctor. Jesucristo es todo para nosotros. Y si nosotros no hablamos, si nosotros no expresamos lo que sentimos a Dios, a nuestros familiares, a nosotras mismas, tenemos que aprender a hablar, a expresar, a decir. Muchas veces nos confunden los sentimientos y nosotros queremos decir algo, pero no nos damos a entender porque nuestro corazón está lleno de carga, está lleno de culpa, está lleno de incertidumbre, de miedos, de traumas. Las personas hoy en día van adquiriendo muchos traumas, muchas inseguridades y eso se refleja en su manera de hablar y de decir. Si una persona sufre o un niño, más bien un niño, sufre algún tipo de trauma, de experiencia traumatizante cuando es pequeño, puede perder el habla porque es una manera de expresar y de exteriorizar nuestro corazón. Entonces nosotros somos niños espirituales, tenemos que aprender a hablar y quién mejor que nuestro Padre Celestial, que es un Padre lleno de amor y de misericordia, puede ayudarnos a hablar, pero tenemos que estrechar nuestra comunión con Dios. Increíblemente, lo creamos o no, las iglesias están llenas de personas que no hablan con Dios. Las iglesias están
cada día más alejadas de Dios los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque las iglesias se dedican a subdividir a las personas, tú eres de este grupo, tú eres de aquel grupo, entonces tú ya vas teniendo una idea equivocada de lo que es la iglesia. Nosotros estamos aquí para ser uno, somos un cuerpo, el cuerpo de Jesucristo, y la cabeza es Jesucristo. Y las iglesias, la mayoría de las iglesias, no digo alguna en específico, ni estoy hablando mal de ninguna, estoy generalizando, porque hemos visto que la gente, entre más encasillada esté en algún lugar, más controlable se vuelve la persona. Entonces, si nosotros no sabemos hablar y no sabemos escuchar, es muy difícil poder tener la capacidad de hacernos expresar o de entender. Entonces dice aquí, ¿por qué es importante hablar? Para darnos a entender. Muchas veces creemos que lo que pensamos es lo mismo que decimos. Si no sabemos hablar, no podemos expresarnos. Es muy importante tener una clara idea de lo que se va a decir. La mayoría de las veces no es fácil exteriorizar lo que uno piensa o siente. ¿Por qué? Porque así es el humano. Porque uno dice, por ejemplo, tú le dices a un niño, cállate que no te quiero escuchar, y el niño escucha, mi mamá no me quiere, mi mamá no tiene tiempo para mí, soy un estorbo. Entonces, cuando nosotros hablamos sin pensar en lo que decimos y en las consecuencias de lo que decimos, podemos lastimar a las personas que nos oyen. Tal vez una persona tiene inseguridades de su tamaño, de su peso, de su color, y nosotros, por ejemplo, una pareja acaba de perder a un bebé y ellos van a la iglesia y en la iglesia le dicen, oh, no te preocupes, Dios sabe lo que hace, pueden tener otro hijo, van a tener más, están jóvenes. Por lo general uno no puede comentar nada de eso, porque uno no sabe lo que esa pareja está sintiendo. Lo único que uno debe de decir es, vamos a orar para que Dios sane sus corazones y les dé la paz y la tranquilidad que su alma necesita. Punto final. Entonces, ¿por qué? Porque lastimamos a las personas sin querer, y por lo general siempre o la mayoría de las veces lastimamos a las personas que más nos quieren y a las que menos se lo merecen que lastimemos. ¿Cómo podemos hablar bien? Para poder expresarse mejor es fundamental leer y orar. ¿Ok? Leer y orar. Yo soy una persona, ustedes no me conocen, pero a mí me gusta mucho leer. Yo no veo la televisión, yo leo mucho. Porque mi papá casi que nos obligaba 1 hora al día a leer toda la vida. 1 hora al día. Está comprobado científicamente que un niño que lee 60 minutos al día aprende más de 10,000 palabras al año. Y el niño que lee más de 1 hora al día aprende las palabras y a la misma vez puede escribir mejor, es un mejor escritor y es una persona que se expresa mejor. En la escuela de mis hijas, tienen que leer por ley o por tarea un libro por mes. Entonces, ellas tienen que leer un libro por mes. Yo me apegué a leer con ellas. Yo muchas veces leo más libros al mes. A veces leo hasta 2, 3 libros por mes, porque me hago tiempo para leer. Hago tiempo para leer como sea, a la hora que sea. 1 hora y media, 2 horas al día. Me encanta leer, porque la lectura es una terapia mía, al igual que el ejercicio, porque me hace sentir que conozco, que sé más. Oh, ya se me está acabando la batería de mi teléfono. Me voy a apurar. Conocer y saber que no todos tienen el mismo nivel intelectual, moral y social y cultural y económico. Cuando nosotros vamos a hablar con un grupo de personas, no es lo mismo si hablo con mi familia, si hablo con mis compañeros de trabajo, si hablo con mis clientes, si hablo en la iglesia, si hablo con un grupo de niños, si hablo con un grupo de jóvenes. Es muy difícil hablarles a las mismas personas de la misma manera. Entonces tenemos que aprender y analizar nuestra audiencia. ¿Cómo podemos hablar bien? Debemos saber que hablando
Parece un poco obvio, pero la mayoría de las personas que no hablan bien es porque no tienen una clara idea de lo que están diciendo. Lo más importante para hablar es hablar con educación y con respeto. 5 recomendaciones de los expertos en oratoria. Conoce el auditorio, familiarízate con el lugar donde vas a realizar la exposición o discurso. Llega temprano, camina alrededor del área donde vas a hablar, practica usando el micrófono en caso de usarlo y el apoyo visual. Conoce a la audiencia, saluda a las personas de la audiencia que lleguen temprano. Es mucho más fácil conversar con un grupo de amigos que con un grupo de extraños. Recomendaciones de los expertos, segunda parte. Conoce tu material. Si no eres un experto en el tema que vas a exponer o te sientes incómodo, puedes tener la seguridad de que tu nerviosismo aumentará considerablemente. Practica tu discurso con días de anticipación y revísalo detalladamente antes de la exposición. Es necesario. Hazte un experto en la materia. Yo lo estuve practicando. Este es un tema que yo ya lo he presentado a varias personas, a varios grupos. Dice aquí, visualízate a ti mismo realizando tu discurso. Imagínate hablando en público con una voz clara, segura. Recuerda esto, cuando te visualizas, sientes que eres y serás más exitoso. La mejor forma de aprender cómo hablar en público con éxito es mediante la práctica y el aprendizaje. No trates de improvisar en este material. Tu reputación es mucho, tu reputación, no vi aquí, tu reputación vale mucho, es mucho mejor hacerlo con profesionalismo. Si quieres aprender esta maravillosa actividad, busca asesoría profesional con un experto en la materia. Bueno, y hablamos, ahí terminamos con nuestro tema de esta tarde, pero antes quería yo recomendarles algunos versículos sobre el tema de hablar, versículos de la Biblia, de hablar mejor. Solamente son 4 versículos que les voy a decir para que podamos hablar la Biblia. Tenemos que hablar que usar la palabra de Dios. Entonces voy a decirles los temas. Dice, vamos a ver, hablar en vano está censurado en 1 de Samuel 2:3. Vamos a leer 1 de Samuel 2:3. Si tienen sus Biblias, si no, yo lo puedo leer. Dice así, 1 de Samuel 2:3. No multipliquéis hablando grandezas, altanerías, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Ok, lo voy a volver a leer. No multipliquéis hablando grandezas, altanerías, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él le toca pesar las acciones. 1 de Samuel 2:3. Y ahora vamos a leer en Job 11:2. Job 11:2. Las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre parlero será justificado. Esas son las preguntas del amigo de Sofar que exhorta a Job. A Job 11:3 fue ese, y ahora vamos a leer el último, que es en Proverbios 13:3, para concluir con la charla de esta tarde, de esta noche, Proverbios 13:3. Dice así la santa palabra de Dios: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Y ha terminado mi charla. Si tienen algunas preguntas, algún tema, alguna curiosidad, no doy consejos legales. Pero de ahí en fuera todo lo demás. No, no es cierto. Estoy a la orden. Vamos a quitar un mute. ¿Puedo quitar un mute o no? Haz tú. ¿Pueden quitarle el mute para que me pregunten si tienen alguna pregunta?
Ok, ya. Ok. Ya se puede hablar. Ver, Adrianita Giraldo. No es ninguna pregunta. Está muy bueno, está de verdad que es muy importante que uno cree de que ya lo que piensa es lo que sale, pero es cierto que si usted no cuida las palabras, por lo menos con los hijos, usted dice algo y los niños están entendiendo algo completamente diferente. Por lo general así es, por lo general nada más los niños todo el tiempo. Por ejemplo, una vez en la radio, una persona le dice a un vendedor, le dice a un cliente, es que creo que usted no nos va a poder comprar porque el precio es caro. Y el cliente se ofendió porque le dijo, o sea que no crees que tengo dinero suficiente, me estás ofendiendo. Entonces, no tiene uno la idea de cómo la gente va a captar lo que uno está diciendo. Entonces, a la larga, eso lo da la experiencia nada más, el poder aprender a hablar, lo da la experiencia y el tener una comunicación estrecha con Dios. Cuando la gente a mí me pregunta, Penny, pero tú no te estresas. Sí, sí me estreso mucho, pero como cualquier otro ser humano, pero yo trato desquite o que no paguen las consecuencias de mi estrés las personas a mi alrededor. Eso es lo que más trato y por eso creo yo que Dios me permite no tener arrugas, no tener canas, porque la gente cuando me ve dice, bueno, tienes 46 años, pero te ves muy bien. Mi confianza, mi vida está en Jesucristo y yo no tengo miedo más que a pecar, me da miedo, mucho miedo pecar, porque no digo que no soy pecadora, soy la más grande pecadora, pero me da mucho miedo faltarle a Dios, me da mucho miedo. Desde pequeña, mi papá me enseñaba que Dios te ve donde quiera que vayas y yo en la escuela, mi papá me decía, yo te tengo toda la confianza del mundo, no me falles porque se pierde y es algo que no vas a poder obtener igual. Uno vuelve a confiar, pero con mucha, vuelves a confiar en la persona, pero no igual, no 100%, y eso me daba mucho miedo que mi papá, que es mi mejor amigo, que es mi héroe, que es mi padre, es todo, mi padre terrenal es todo aquí en la tierra, y me daba miedo perder la confianza de mi papá. Y yo digo, muchas veces nosotros no sabemos hablar, yo soy la peor para hablar, no lo digo porque yo sea la mejor. Este tema es principalmente para mí, para poder hablar, porque mi papá me decía, si yo veo que estás hablando con un miembro de la iglesia más de 5 minutos y ese miembro de la iglesia viene y me dijo, su hija dijo, les voy a creer. Y yo tenía un miedo, porque entonces yo trataba de no entablar ninguna plática con nadie más de 5 minutos, porque mi papá me iba a regañar. Y me pasaba, porque mi papá sí nos disciplinó bastante. Mi papá era un hombre, cuando vino a la iglesia de nosotros es muy estricta, la iglesia de nosotros es muy rígida. Y nosotros, y como él era el pastor de la iglesia y era médico, su llamamiento y conversión a la iglesia fue notable en todo el mundo, porque no había ningún médico en la iglesia, y menos que fuera médico él y la esposa. Entonces fue una conversión, un llamamiento que lo trajeron por todas las iglesias del mundo donde estaba establecida nuestra religión, y él empezó a hacerse cargo de diferentes misiones en el mundo entero, por eso viajábamos tanto. Entonces, yo tenía mucho miedo a hablar, yo tenía mucho miedo a hablar mal. Entonces, pero me equivoqué 1850,000 veces, pero aprendí a tratar de mejorar, a hablar. Si hoy me equivoco, mañana no. Y si hoy dije de más, mañana mido. Y así, no creo que uno sea infalible, pero sí creo que uno puede empezar cualquier cosa orando para que Dios sea el que guíe tus labios, el que guíe tu boca, el que guíe tu lengua, para que uno pueda hablar mejor y sobre todo lo que digas haya mella y espacio en el corazón de las personas que nos escuchan. ¿Tú qué dices, Livia? Yo, sí,
Sí, yo estoy escuchando. Para mí ese tema es bien importante porque yo creo, bueno, a mí me pasa cantidad de veces. Yo digo una cosa de una manera y se entiende de otra, o me ha pasado que yo dije algo con una intención y se fue con otra intención. Entonces tal vez hablé de mucho, hablé de más o hablé lo que no era. De modo que ese tema de cómo saber hablar o cómo controlar lo que decimos es uno de los temas muy necesarios y muy importantes en la vida de todos, porque no solamente los que hablan con una y otra persona, sino los que estamos en la casa, los que no salimos, los que trabajamos, todos, para todos es importante. De Amén. modo que me parece muy necesario este tema, muy, Así muy es. instructivo, muy instructivo. Pues qué bueno que les gustó. Yo estoy en la mejor disposición. A mí me encanta hablar. Yo empecé como locutora en una radio y pues me pagaban para hablar. Y después estudié derecho y me pagan para hablar. Entonces me gusta hablar y creo que la mejor manera es con practicando, diciéndolo, grabándonos, preguntándole a la persona, ¿me entiendes? Me hago entender, me hago explicar para que las personas puedan tener el conocimiento de que uno quiere cambiar, de que uno quiere ser mejor, de que uno quiere mejorar en lo que uno tiene que hacer. Porque ahora con el texto, con el internet, las palabras ya no se las lleva el viento, las palabras quedan escritas. Las palabras están allí para recordarte que te equivocaste, para acordarte lo que dijiste, lo que no dijiste. Y ahora si estás en la política o en un puesto importante, pues con más facilidad cometes errores y con más facilidad encuentran fallas sobre lo que has dicho porque te buscan. Entonces, eso es lo que yo les digo a mis hijas, fíjense lo que escriben en un texto, fíjense lo que le dicen a las personas, porque ya no puedes echar para atrás a las palabras. Mi papá decía, las ofensas son como agarrar una barra de jabón y meterles un tornillo, así clavos a la barra de jabón, siguen quedando los huequitos aunque saques el tornillo. Entonces así son las palabras maldichas, hirientes. Entonces uno debe de tener cuidado con lo que uno dice para que no lastimar a las otras personas. Pero yo creo que la lectura, sobre todo de la palabra de Dios, si nosotros vemos los temas y los diálogos de Jesucristo, son catedráticos con cualquier persona. Cualquier pasaje de la Biblia que nosotros leamos de Jesucristo habla temas espectaculares, con una definición. Yo lo leo en inglés, les voy a decir por qué. En inglés, el sentido es un poquito más claro que en español. Las traducciones de nosotros, del habla hispana, es un poquito más difícil, pero en inglés es los temas y las pláticas de Jesucristo, las conversaciones que Jesús tuvo. O sea, cuando le dice a Pilatos, ¿verdad? Pilatos le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él le dice, tú lo has dicho. Nosotros nos pondríamos, claro, pues que no lo ves, quieres que bajen ángeles y te consuman o qué. Nosotros tendríamos mil cosas que decirle, pero Jesucristo, por eso dijo Isaías, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y nosotros, ¿quién eres? Y lo primero que dices es, no, yo soy abogado, y yo soy doctor, y yo soy catedrático, y yo soy pedagogo, y yo soy psicólogo. Sí, está muy bien todo eso, pero yo soy Juan el Bautista. Lo dijo cuando le preguntaran que quién era, y él le dijo, yo soy una voz que clama en el desierto. Igual yo, nosotros en esta época, la gente quiere saber qué eres, cuánto ganas, qué estudiaste, cuánto tienes, y eso es importante para la gente del mundo que no tiene a Dios, pero para nosotros los cristianos, ¿cuánto tienes en el cielo? Porque dice que hacer tesoros en el cielo donde la polilla ni el orín corrompe, donde ladrones no minan ni hurtan. No importa que aquí tenga una mansión, si allá en el cielo no tengo nada. Y nosotros estamos
buscando la salvación de nuestra alma porque no queremos ir al infierno y queremos salvarnos, y para poder hablar tenemos que ver la palabra de Dios. El mejor expositor es Jesucristo y el mejor escritor es Dios, y por eso tenemos que leer la santa palabra de Dios. Dice que Dios y su palabra son inseparables y necesitamos nosotros leer la Biblia todos los días. 365 días del año tenemos que leer la Biblia. Una persona que no lee la Biblia, su alma está muy, muy, muy débil, un alma muy raquítica, un alma con muy poca proteína, porque la Biblia es alimento para nuestras almas. La palabra de Dios es viva y eficaz y es el alimento que todos los seres humanos necesitamos, y sobre todo las personas que estamos cerca de Dios y que queremos salvarnos, que queremos ir al cielo y ser de los escogidos. Amén.